Ahí ya está grabando, ¿no? Sí. Sí, ya. Bueno, la prevalencia de hipertensión es alrededor del 30%, 30-32%. Aquí en mayores de 60 años sí se acerca al 30%, pero en general de todas las poblaciones es del 9.2%. Y más o menos un 25% sí está en control y cerca de un 30% ya tiene complicaciones. Aquí está, perdón, la comparación de la Sensanud 2006, 2012 y 2016, porque todavía no estaba publicada en el 2018. Y miren que en el 2006 había 7% y para el 2016 ya andábamos en el 9.2, ¿no? En el 2012, a menos del 10% de la población sí se le medía la glucosilada y en el 2016 al 15%. El 5% ya tenían microalbuminuria. No a muchos pacientes les revisan sus piecitos. Y la de 2018, que fue lo que les presentó ayer Paulo, es esta, ¿no? El porcentaje de la población de adultos que ya tiene diabetes, 2012 6.4 millones, 2018 8.6 millones, pero a pesar de que son 2 millones y cachito más, como también hay más población, por eso les digo que siempre es en porcentaje, entonces 10%, 10.3, apréndansela bien. Aquí está por estados, los que más tienen, no es tan relevante. Y bueno, ayer Paulo también les mencionó algo de las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente? A ver si se acuerdan. Como no participan, yo voy a elegir. Pérdida de peso. ¿Mande? Pérdida de peso. No, No, es la fatiga, ¿no? no, ¿Poliuria? Es asintomático, ¿no? Asintomático. exactamente. ¿Se acuerdan que les dijo que la mayoría son asintomáticos? Cuando ya empiezan a tener síntomas es porque están descontrolados o ya están muy avanzados, ¿no? Entonces, la mayoría son asintomáticos, pero efectivamente ya habíamos dicho desde la clase antepasada los signos más frecuentes de hiperglucemia, ¿no? Y algo, ¿no? El umbral del riñón para empezar a eliminar la glucosa en la orina es alrededor de 180 miligramos por decilitro. Cuando superas ese umbral, empiezas a eliminar la glucosa en la orina y eso se traduce en ¿qué? Si es una molécula osmolarmente activa. La poliuria. No. Ajá, perdón, sí, en la poliuria. Y si orinas mucho, te va a dar más. Más sed. Exacto, entonces vas a tener más polidipsia, ¿no? Y además recuerden que la insulina es una hormona anabólica, entonces si no tienes suficiente insulina, porque ya disminuyó la secreción, como lo vieron ayer antier en las grafiquitas, pues también empiezas a perder peso, ¿no? De hecho, mañana Dani les va a poner una imagen muy ilustrativa sobre eso. La fisiopatía ya la vimos, entonces nos vamos a cambiar de presentación a la presentación del tratamiento. Denme un segundo. Ay, ¿dónde la dejé? Aquí está el tratamiento. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Bueno, entonces el tratamiento que ya vieron ayer fue el farmacológico. Yo no sé si ustedes recuerden este dibujito que estaba en las diapositivas que vimos sobre el manejo de diabetes, en los algoritmos. No sé si lo recuerden. Que es un monito verde con unas flechitas de colores alrededor. Si no lo recuerdan, véanlo bien para que mañana y ahorita que veamos algunos algoritmos, vean que siempre va a estar ese dibujito. Ese es el dibujito que pone la hada como eje central del tratamiento. Si se fijan, cada uno de los cuadritos es del mismo color que la flechita, ¿ya vieron? Entonces, cada cuadrito representa una cosa que se tiene que tomar en cuenta para decidir el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Ayer alguien preguntaba, ¿y cómo sabes cómo le vas a iniciar o qué le vas a iniciar? Bueno, teóricamente cuando ustedes van a iniciar un tratamiento de diabetes tendrían que tomar en cuenta todo esto. ¿En qué empieza? En ver las características del paciente. Ayer lo vieron un poquito con Paulo él lo mencionó, lo vamos a ver hoy con más detalle. Primero que nada, el estilo de vida de esa persona, ¿no?
Si tiene comorbilidades, ya sea falla cardíaca o enfermedad renal, eso es súper importante porque el algoritmo, si alguien tiene falla cardíaca o tiene alto riesgo cardiovascular, te vas para un lado, ¿no? Y si tiene enfermedad renal hay que tener cuidado con los medicamentos. Acuérdense que la mayoría se ajusta a una función renal. También las características clínicas del paciente. No es lo mismo que tengas un paciente de 22 años y yo creo que si por ahí anda Susi o anda Kevin, ellos sí recuerdan y conocieron a Diana Patricia Pimentel. Los demás no creo que En la paz hayan. descanse. En paz descanse. Famosísima. Exactamente. Qué triste que los demás no la conocieran, hubieran aprendido tanto de ella. Bueno, es lo mismo tener una paciente de 22 años que tener un abuelito de 86 o 90, o he tenido abuelitos hasta de más de 100 años, ¿no? Entonces no es lo mismo. También lo que ayer comentaba, la hemoglobina glucosilada es algo que se debe de ver. No es lo único, pero es algo que también importa. El peso, porque como vimos en la clase de obesidad y sobrepeso, hay medicamentos que son neutrales, medicamentos que te suben y medicamentos que te bajan de peso. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy importante, y me gusta este cuadro porque es muy integral y qué tan motivado o deprimido esté el paciente también impacta, porque si es un paciente poco motivado o deprimido y no tenemos estrategias para motivarlo, pues aunque le dejemos el mejor tratamiento, la mejor insulina, si no se le aplica por desmotivación como debe ser, pues probablemente no se la va a poner. El contexto sociocultural y económico es bien importante. Hay que explicarles muy bien a los pacientes el tratamiento. De nada sirve que ustedes calculen la insulina y dejen un super tratamiento con todos los fármacos que ustedes quieran si no le explicamos a los pacientes bien cómo usarlos. Y a veces no nos damos el tiempo de explicarles, sobre todo las insulinas, que es tal vez lo que es un poco más difícil de aplicar. Mañana lo vamos a ver con mucho detenimiento con Dani, porque van a ver que hasta dónde la guardas en el refri es importante y esas cosas hay que explicárselas a los pacientes, aunque nos quiten tiempo, no importa. Entonces, esas son las características de los pacientes. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Los factores específicos que impactan en elegir el tratamiento. Uno, que se individualice dependiendo la glucosilada que ustedes quieren tener como meta, ¿no? Hace rato lo mandó Kevin al chat, no Kevin Reina, el otro Kevin, del beta. Las metas en abuelitos cambian. De hecho, la ADA tiene un capítulo específico para abuelitos, ahorita los vamos a ver. Algo importante, el riesgo de hipoglucemia que también se mencionó ayer, los efectos adversos, ningún medicamento de todos los que existen para diabetes es inocuo, todos tienen efectos adversos, ¿no? El perfil del efecto, la medicación, la complejidad del régimen, sobre todo en los diabéticos tipo 1, los regímenes son muy, muy complejos, muy detallados, a cada ratito hay que medirse la glucosa, contar los carbohidratos, la insulina, etcétera. Los tipo 2 a veces no es tan complicado, a veces sí. Ay, déjenme aceptar a Belardo. Entonces, eso también es importante. Y también si es un abuelito de 80 años, tal vez estaría difícil que ponerle un régimen muy complejo, ¿no? Elegir o ver el régimen y optimizar qué tanto se va a adherir el paciente y qué tanto va a persistir en adherencia de ese tratamiento. El acceso, el costo, así como se los puso ayer Paulo, ¿no? Está el régimen barato y el régimen para Godines y para mis reyes, ¿no? Lamentablemente es así, hay medicamentos muy caros y tal vez sean lo mejor para el paciente, pero si el paciente no tiene para comprarlo, pues no va a poder. Y si estamos en el IMSS, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces ya, ahorita vamos a ver cuál es la parte del algoritmo que corresponde al IMSS. Otra cosa que es importante es que deberíamos de decirle al paciente qué es lo que él quiere o qué es lo que él le gustaría, ¿no? Que yo creo que Kevin siempre hace mucho énfasis en este punto, pero teóricamente sí deberíamos de consultar al paciente, empoderarlo y no sé si alguien de ustedes sepa qué es ese DSMS. DSMS. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Kevin Belvet, por ahí. Bueno, aquí en México hay algo parecido al DSMES, que es el CAIPADI. El CAIPADI y el DSMES son programas de diabéticos, que el CAIPADI es el programa de diabéticos que tiene nutrición, el Subirán. Y en Estados Unidos les dicen DSMES, o bueno, es el ¿Mande? Ay, creí que alguien habló. Bueno, son los programas de diabéticos donde entran a valoración nutricional, a valoración con los coach o entrenadores físicos,
con el psiquiatra, con el psicólogo, con el endocrinólogo, etcétera. O sea, es como un programa multidisciplinario para como tratar justamente todo el manejo de un paciente diabético, ¿no? Como el programa que llevan los pacientes antes de la cirugía bariátrica. Eh, O no, es un- ¿Eso ¿Me escuchan? me escuchan? Un plato. Hola. Ay, escuché algo muy raro. No, es un programa específico para diabetes también que tienen en Estados Unidos. María, Hay uno en el IMSS, doctora. exacto. Está el Diabetims. El Diabetims lo Ese. manejan en primer nivel de atención y Ah. también incluye apoyo nutricional, está la parte médica y está la parte de psicología. Entonces sí existe el primer nivel de atención, es el Diabetims Ah, ya en no, el IMSS. no lo conocía. Sí, Ajá. una pregunta que le quiero Solo que lo manejan en primer nivel de atención, porque es precisamente pacientes que son candidatos para que ingresen a ese programa, pacientes que no han desarrollado complicaciones crónicas y que obviamente tienen todo el potencial para que no puedan desarrollar y que entren Claro. a este programa. Pero sí lo tiene el IMSS también. Ah, Y ya. cuando se gradúan les dan pastel. Ah, hay de esos de Splenda, Es ¿no? Bueno, entonces, una vez que el paciente, ahí tienen su SMART Goals, ¿no? Que el paciente esté de acuerdo con el tratamiento, ver que sea específico, medible, realista, y también hay que poner un tiempo para que el paciente y el médico evalúen si realmente está funcionando o no. Una vez que se implementa el plan, y aquí de hecho viene algo que ayer preguntaron, ¿no? Si los pacientes no han llegado a las metas, generalmente se deben hacer como máximo cada 3 meses. Esto es importante porque quiero que sepan que la guía de la hada, al menos, mañana vamos a ver algo de Jocelyn. No sé si alguien, aparte de Dani Carmona, que lo estuve viendo con él, conoce qué es el centro de Jocelyn o el librito o la guía. ¿Alguien lo conoce? No. ¿Nadie? Bueno, hagan de cuenta que hay, así como hay la guía de la hada, hay un centro de diabetes en Estados Unidos muy prestigioso, muy famoso también. Va un poco muy acorde a la hada, pero es mucho más específico y en algunas partes está un poco más bonito que la guía de la hada, que es, este centro se llama Jocelyn y su guía también se llama Jocelyn. Entonces, mañana que veamos la clase con Dani, la parte de insulinas viene mucho mejor, los regímenes de insulina vienen mucho mejor explicados en ese manual de Jocelyn que en la guía de la hada. La guía de la hada es muy abierta, como que lo deja mucho a criterio del médico. Y la guía de Jocelyn es un poquito más específica y como que es más guía, de hecho. Entonces mañana lo vamos a ver, pero para que sepan que existe. Entonces, la hada dice que al máximo cada 3 meses lo tienes que ver si no está en meta. Entonces, si tú lo quieres ver, y ayer Pablo se los dijo, ¿no? Si es un paciente que le acabas de iniciar insulina, pues probablemente tengas que estar cada semana, o a lo mejor los primeros 3 o 4 días de insulina lo vayas a tener que volver a ver. Entonces, la guía no dice cada cuánto específicamente, solo dice eso y se lo puse tal cual para que ustedes lo vean con sus ojitos y no crean que les estoy mintiendo. Algo importante, el monitoreo. Hay muchas formas de monitorizar la glucosa, pero eso es vital para las metas de tratamiento. O sea, no solo es la glucosilada, el monitoreo es muy importante. ¿Con qué se quiere monitorear el paciente? El paciente verá si se monitorea con las glucometrías o con el freestyle libre, como les enseñó Paolo, o para qué le alcanza o qué prefiere. O hay pacientes que dicen, yo no me quiero picar, entonces prefieren el sensor de glucosa. Pero es muy importante que sí se mida la glucosa y también tenemos que explicarles cómo utilizar el glucómetro o el sensor, ¿no? Y una vez que tanto el médico como el paciente están de acuerdo con el plan, ya sea integral y todo lo que ya comentamos, pues vuelves a regresar al inicio, ¿no? Cada cierto tiempo vas a tener que estar reevaluando el tratamiento y reevaluando si el paciente está en metas o no. Y si no está en metas, pues tienes que volver a considerar todo lo que ya dijimos ahorita, ¿no? Entonces, ese es el manejo integral de la diabetes. Importante que si no se hace integral, pues no, la verdad es que los pacientes no van a llegar a la meta. Aquí hay todo lo que hay que, esta tablita es basada en lo que vimos en la diapositiva pasada. Algo importante, esta presentación se las pongo siempre a los MIPS porque en sus exámenes departamentales les preguntan que a partir de qué edad aumenta el riesgo cardiovascular, no sé por qué se los preguntan,
cada calculadora usa una diferente edad, pero siempre les pongo esta porque les preguntan específicamente la del ADA. Entonces aquí son 40 años, ¿ok? Menos de 40 y más de 40, aumenta el riesgo cardiovascular. El riesgo de hipoglucemia, esto es súper importante. Vamos a ver una clase específica de pura hipoglucemia, pero quiero que sepan que la ADA toma en cuenta varios pues, aspectos que pudieran hacer que el paciente tuviera más riesgo de hipoglucemia y que hay que ver si los tiene o no. Los vamos a ver con mucho detalle en la clase de hipoglucemia, pero ojo que aquí la insulina y los secretagogos como las sulfonilureas, entre los fármacos que más riesgo de hipoglucemia tienen. Eso también ya se comentó el día de ayer. Recuerden que a los pacientes diabéticos al menos una vez al año se tienen que enviar a que les vean sus ojitos los oftalmólogos. Hay una clase de retinopatía diabética y yo espero que podamos ver cuando algún día vuelva a haber clase. No lo vamos a ver ahorita en este módulo porque andamos convenciendo, bueno, ya convencimos a los que de que él nos dé esta clase, entonces la vamos a poner hasta que regresemos. Pero no olviden que al menos cada año hay que mandarlos. Esta tabla también, que es de la ADA, está interesante porque fíjense cómo va poniendo todo lo que hay que ver en un paciente diabético para elegir o no, qué tan estrictos o no vamos a hacer en el tratamiento. Y toma en cuenta muchas cosas. Riesgo de hipoglucemia, entonces si el riesgo de hipoglucemia es bajo, pues entonces tú puedes ser muy estricto en el tratamiento y si es alto, pues tienes que ser menos estricto. También importa qué tantos años lleva de evolución o qué tan larga ha sido la evolución de la diabetes, porque se puede ser más estricto con los pacientes que recientemente diagnosticaste a esos diabéticos que llevan 50 años siendo diabéticos, ¿no? Igual la expectativa de vida es importante. Si un paciente es joven, probablemente puedes hacer, o bueno, su expectativa de vida es corta, puede ser más estricto. Y si es larga, pues menos. Digo, si es larga, más estricto, y si es corta, menos estricto. Las comorbilidades también, las complicaciones vasculares que ya tenga el paciente, la preferencia del paciente y también qué tanta red de apoyo tiene ese paciente, ¿no? En muchos sentidos, tanto en sistema médico como en el como familiar, ¿no? Esta se la tienen que súper aprender. Se las puse marcada en rosa y les puse así el título de colores para que no se les olviden las metas de tratamiento de diabetes. Mañana vamos a ver que Jocelyn agrega algunas cosas, pero las de la ADA se las tienen que saber súper bien. Y se acuerdan que yo les decía que siempre se confunden en la hemoglobina glucosilada con la que diagnosticas diabetes con la de la meta de tratamiento por este numerito. La meta de tratamiento en un paciente diabético es menos de 7, pero no es diagnóstica aquí, ¿eh? Es la meta de tratamiento, porque en los exámenes me las ponen al revés. Ahora ellos dicen, las preprandiales deberían de estar entre 80 a 130, idealmente no abajo de 80 porque tienen más riesgo de hipoglucemia. Y los picos postprandiales, y ojo que aquí hay una crucecita, y la crucecita nos lleva a decir que la glucosa postprandial se debe de tomar en cuenta, bueno, las mediciones se deben de hacer 1 a 2 horas después de que inicia la comida. Eso es importante porque a veces los pacientes creen que es cuando ya terminó de comer, contar 2 horas, y no, es desde que empieza a comer. 2 horas después de que empieza a comer, la glucosa debe de estar abajo de 180. Y esto también es importante que se lo expliquemos a los pacientes, porque no nos explicamos. Yo estoy seguro que Susi y Kevin lo ponían en sus altas, ¿verdad, Susi y Kevin? Sí. Sí, ¿verdad? Y los nuevos residentes espero que también los pongan, al menos en el monitoreo, para que el paciente sepa cuánto es normal. O sea, si él se hace el monitoreo y está en la meta o no está en la meta, que él sepa, o si está abajo de la meta, ¿no? Y nada más se tienen que tomar las preprandiales y las postprandiales. ¿Cada cuánto? Depende del esquema que se utilice. Los que necesitan esquemas más intensos de monitoreo, generalmente son los que utilizan insulina. También ayer lo preguntaban. Ese monitoreo ustedes lo deciden con el paciente. El ADA solo te dice las metas. Cada cuánto no te pone como tal esquemas, pero mañana vamos a ver que hay muchos esquemas. Si un paciente está muy descontrolado, idealmente se tendría que tomar en el mismo día todas las preprandiales y todas las postprandiales para ver cómo anda. Pero pues son 6 piquetes. Entonces nadie se va a querer andar picando 6 veces al día durante muchos días. Por eso es que ahí tal vez convendría el sensor de glucosa, que se pueda tomar todas las mediciones
sin tenerse que picar, pero pues eso depende. Depende del paciente y de cómo él prefiera, ¿no? Otra cosa importante que muchas veces preguntan y que ayer también en cierta manera preguntaron, ¿cada cuánto se debe de medir la hemoglobina glucosilada? Esa es una pregunta que todo el mundo siempre se hace. Y les puse, la evidencia de hecho es muy baja, vean la evidencia, pero lo que dice la ADA, lo que recomienda la ADA es que se realice la hemoglobina glucosilada al menos 2 veces en el año en los pacientes que están en las metas de tratamiento. Eso quiere decir, los pacientes que están en metas se tiene que hacer una glucosilada cada 6 meses. Pero si el paciente está descontrolado, se debe de hacer 4 veces al año, es decir, cada 3 meses, ¿de acuerdo? Hasta que el paciente entre a metas de tratamiento. Entonces, ¿sí les quedó clara esta parte? Ujú. ¿Sí? Si está controlado cada 6 meses, si está descontrolado cada 3 meses, hasta que esté en metas. Y ya se saben. Ajá. Entonces, para que no se les olvide esta parte, porque también eso siempre lo tienen más en el examen. Ahora, el tratamiento no farmacológico. Abajo les puse lo que dice la guía, tal cual, para que ustedes lo vean. Y esta parte me parece muy interesante porque la ADA tiene un apartado justo de tratamiento no farmacológico y te dice, ok, ¿qué les recomiendan realmente a los diabéticos? ¿No? Porque siempre les decimos a los diabéticos, no, pues haga dieta para diabético. Pero realmente los diabéticos sabrán qué es la dieta para diabético, porque ustedes mismos o nosotros mismos sabemos qué significa hacer dieta para diabético o qué es lo que la guía les recomienda realmente a ellos comer o no comer. Entonces, yo creo que idea general sí tenemos, pero siempre está padre verlo. Las evidencias, miren, pueden ir desde evidencia hasta o sea, no es como que estén así súper, no todas son evidencia realmente, pero sí hay ciertas cosas que les recomienda. Uno, que se haga un plan nutricio individualizado, o sea, mándenlo a un nutriólogo, ¿no? Ellos, de hecho, lo prefieren, que lo manden. Espérenme, ya. Cómprenlo. ¿Mande? Nada. Perdón, me puso que quedan solo 10 minutos. Otra cosa, enfocarse en el manejo de peso. Los pacientes que tienen sobrepeso, pues como todos sabemos, idealmente deben de llegar a su peso ideal. Y hay que tomar en cuenta mucho las porciones y la elección de la comida que lo ponen como saludable. De hecho, aquí vamos a ver que mucho va de la mano con lo que estuvimos viendo en obesidad. Les recomiendan cosas parecidas, porque finalmente es para bajar de peso. Les piden que haya un balance energético, pérdida de peso mayor al 5%. ¿Esto qué les recuerda, este mayor al 5%? ¿Nadie? ¿No les recuerda? Pues es como las metas para sobrepeso y obesidad. Exactamente. Y recomiendan del 5 al 10% y la ADA pues recomienda más 7%, se supone. Sí, pues de hecho esto es justo de la ADA, mira, está acá abajo. Y aquí también les ponen que es lo mismo y se lo subrayan naranjita porque es la misma recomendación para la prediabetes. De hecho, para prediabetes la terapia farmacológica es la misma, porque fíjense que los pacientes prediabéticos lo que más les recomienda y impacta en que no se vuelvan diabéticos es justo eso, ¿no? Que cambien el estilo de vida. Los patrones de alimentación y distribución de macronutrientes, ojo, no existe una dieta ideal, se debe individualizar mientras llegue a las metas de tratamiento y de peso, en este caso, ¿no? De carbohidratos les recomiendan varias cosas, pero lo que ellos dicen es que de preferencia altos en fibra y lo mínimo que se pueda de cosas procesadas, que el plan se enfatice en vegetales y lo mínimo de azúcares adheridas, ¿no? Y tampoco tantas frutas. La mayor evidencia de que se mejora la glucosa o bueno, el control glucémico es siguiendo algunos patrones de acuerdo a las preferencias del paciente también, ¿no? Acuérdense que los que sí tienen que contar carbohidratos son casi todos los que usan insulina, pero los diabéticos tipo 1 sí tienen que contar los carbohidratos, pero también existe un régimen que es el que más usamos de las dosis fijas de insulina, ¿no? Generalmente los diabéticos tipo 1 cuentan sus carbohidratos y ven cuántas unidades les va a tocar aplicarse, pero nosotros
que lo más que vemos son diabéticos tipo 2, lo que ellos generalmente hacen, o nuestros regímenes, la mayoría son con dosis fija de insulina, como lo vamos a ver mañana. Y siempre es muy importante explicar a los pacientes los tiempos de acción de insulina, que también los vamos a ver mañana, porque muchas veces no falta el paciente que se aplica la insulina y no come, ¿no? Entonces al ratito hacen una bonita hipoglucemia. Deben de evitar las bebidas azucaradas, esto todos lo sabemos, ¿no? Respecto a las proteínas, es bueno que consuman las proteínas porque su ingesta aumenta la respuesta a insulina sin aumentar la glucosa sérica. Entonces, realmente no tienen restricción de proteínas. En cuanto a grasas, el plan alimenticio se debe de hacer utilizando el estilo mediterráneo, que lo conocen porque ya lo vimos en la clase de obesidad y sobrepeso. Debe ser dieta rica en grasas mono y poliinsaturadas para mejorar el metabolismo de la glucosa y disminuir el riesgo cardiovascular. También dieta rica en omega 3. No existen los datos así específicos de si hay alguna dieta o algún tipo de carbohidrato mejor para los diabéticos son inconclusos, entonces no, la sugerencia es la dieta mediterránea. Respecto a macronutrientes y suplementos herbales, no se recomiendan para el control glucémico, o sea, la moringa y esas cosas que luego se les ocurre tomar pensando que les va a bajar la glucosa. Respecto al alcohol, se sugiere que sea con moderación, tampoco está prohibido, pero el consumo de alcohol se asocia con el riesgo de hipoglucemia. Entonces, si hay un paciente que toma mucho alcohol y como lo vieron en la tabla de hipoglucemia, por ahí decía si el paciente consume mucho alcohol, entonces tómenlo en cuenta que sí tiene aumentado el riesgo de hipoglucemia. De sodio, esta pregunta luego se las ponen a los MIRS, siempre se las pongo aquí, porque así como en la población general, la persona con diabetes se sugiere que limite el consumo de sodio a menos de 2.3 miligramos, 2.3 gramos al día o 2.300 miligramos al día. Ojo, está subrayadita en dos, se los preguntan casi siempre. Esplenda, stevia o todas esas cosas que existen y que seguramente conocen, pues realmente sí tienen menos calorías, pero pues tampoco es que se recomienden como tal, ¿no? O sea, sí se sugiere que no consuman azúcar, pero tampoco es como que se la pasen tomando esplenda o stevia, ¿no? Lo ideal es que no lo consuman y muchos de esos se han asociado a resistencia a la insulina. Fíjense, esta tablita es de un consenso que hicieron en el 2018 la ADA con la Asociación Europea de Diabetes. Entonces está bien padre porque los algoritmos que vimos ayer con Paolo son los que están en el consenso. Es decir, ya no tienes que leerte la guía de la ADA y la guía europea, sino hicieron un consenso las dos y es una sola guía. Entonces eso está padre. Y esta tablita es de ahí. ¿Qué dieta sugieren ellos? Mediterránea, DASH. Como ya habíamos visto la vez pasada, ninguna dieta tiene evidencia en los metaanálisis de que sirva más que otra para bajar de peso, entonces puede ser baja en carbohidratos o vegetariana. Actividad física, si se fijan, sugieren mucha actividad aeróbica y también de resistencia, yoga, tai chi, todo lo que quieran de energía, de ejercicio y de restricción, de restricción de energía. Lo piden que se individualicen los programas tanto para sustitución de comida como para ejercicio, ¿no? Entonces, si se fijan, más o menos es muy parecido a lo que ya habíamos visto en obesidad y sobrepeso. Vienen las ventajas y desventajas con efectos adversos. El problema generalmente con las dietas es que requieren motivación o no lo van a hacer. Si hacen ejercicio, pues que tienen riesgo de trauma o de lesiones musculares. Y también para los programas individualizados, pues requieren motivación, ¿no? Y si no cambian el comportamiento permanentemente, pues probablemente van a dejar la dieta o el ejercicio. Entonces, hasta ahí es lo del tratamiento no farmacológico y metas. No sé si tengan alguna duda. Doctora, una pregunta. Lo que pasa es que ayer mencionó el doctor lo de una dieta que es de ayuno intermitente, que se había visto que ayudaba metabólicamente. ¿A un paciente con diabetes sería aconsejable si es obeso o con sobrepeso?
Depende, porque si ese paciente lo tienes con insulina y lo pones a hacer ayunos intermitentes, no haces que coincidan muy bien los momentos en que se aplica la insulina con los momentos en que realmente va a ingerir alimentos, puedes correr el riesgo de hipoglucemia. Entonces, creo que eso sería el punto más donde deberías de tener un poco de cuidado que no te vaya a hacer hipoglucemia, porque como ayer lo comentamos, un paciente puede andar hiperglucémico y probablemente si no hace una crisis hiperglucémica, pues no le va a pasar nada más que el daño macrovascular y neovascular, ¿sí, no? Pero no se va a morir de eso, pero si te hace una hipoglucemia severa, sí lo puedes matar. Entonces, yo creo que sería muy importante, nada más que si vas a entrar a un régimen muy estricto, que mañana vamos a ver los regímenes, ay, ya queda menos de un minuto, creo que nos vamos a tener que volver a conectar. A ver, vamos a salirnos y volvemos a entrar, ¿vale? Porque ya está a punto de acabarse.